El Mundial, sin embargo.mx, opinión, Pluma Fabrizio Mejía Madrid. Parte 2. Y explotación. No sé si usted sabe que hasta 1997 los balones de la Copa Mundial eran cocidos en una sola localidad de Pakistán, Sialkot, donde los niños tenían malformaciones en los dedos por coser pelotas, por las que se les pagaba a la familia 2 centavos de dólar. Aunque se supone que estos talleres de maquila infantil están prohibidos, se han extendido a la India con las réplicas de balones para mercados locales. Fue el entrenador argentino César Luis Menotti el que habló por primera vez de un fútbol de derecha y un fútbol de izquierda. En el de la derecha solo el resultado cuenta y por lo tanto los jugadores son reducidos a viles mercenarios obligados a ganar a toda costa. En el de la izquierda se celebra la creatividad y la inteligencia y el juego se convierte en una fiesta. Lo cierto es que el fútbol puede ser las dos cosas a la vez. Para los dueños, un negociazo corporativo y mediático, y también para los aficionados un espacio de pertenencia cultural, pasiones y belleza. En los mundiales se pone en juego la cúspide y la base de esa pirámide. El lucro y el arte y el choque entre ambas es lo que define a ese mundial en particular. Hasta ahorita solo hemos visto la especulación en las alturas de los dueños del fútbol y nada del arte en la cancha. Esperemos que haya. Desde sus inicios el fútbol ha sido político. Baste recordar, por poner ejemplos, la protesta contra Pinochet de Chile sí, junta no. En el Mundial de Alemania Federal en 1974, las de Solidarnosc. En el partido entre URSS y Polonia en 1982. Y cómo olvidar la de los escoceses enfrentando a la misma Unión Soviética que decía alcoholismo versus comunismo, a la prohibición del dictador fascista de España, Francisco Franco, de que se cantaran en catalán o vasco en los estadios. El mismo César Luis Menotti, en 1978, se negó a darle la mano al militar de la Junta, Jorge Rafael Videla, cuando ganó Argentina. En el vestidor dijo una de sus frases claves para el triunfo: nosotros no jugamos para los militares que están en el palco, jugamos para la gente, para los trabajadores, para el pueblo. Vayan y denles la alegría que este país se merece. Y ganaron. Su triunfo se quiso enturbiar años después diciendo que su paso a la final contra Perú había estado trucado. Las fake news siempre han existido. Tampoco olvidemos el respaldo de Romário a la presidencia de Lula en Brasil, o al partido de fútbol en las cañadas de Chiapas entre el Inter de Milán y el EZLN en 2005. Pero hay compromisos políticos de los jugadores menos declarativos y con consecuencias graves. Está, por ejemplo, el delantero de San Pauli, Deniz Naki, que apoyó la resistencia de los kurdos en Turquía. Sufrió un atentado a balazos en Alemania en 2018, del que sobrevivió mientras la Federación Turca de Fútbol le prohibió volver a jugar. Entonces Naki se fichó en un equipo de tercera división formado por kurdos. Erdogan lo encarceló por propaganda terrorista. O está el caso del palestino Mahmoud Zarzak. En 2009, los soldados de Netanyahu lo detuvieron en una concentración de su equipo en Cisjordania y lo encarcelaron. Luego de 3 años de ser considerado un yihadista y no un centrodelantero, inició una huelga de hambre que duró 3 meses. Al final tenía problemas del corazón, los riñones y el hígado por desnutrición prolongada. Nunca pudo volver a jugar y se refugió en Inglaterra, donde defiende la causa palestina. El portero sirio Abdul Baset al-Sarut participó en la resistencia contra el régimen de Assad. La gente de las protestas de 2011 lo llamó el guardameta de la revolución. Luego decidió hacerse un combatiente.
Resistió el sitio del ejército de Asad contra su pueblo, Homs, donde perdió a su papá y a sus 4 hermanos. Como comandante del Ejército Libre, murió combatiendo en 2019 a los 27 años de edad de las protestas antigubernamentales en Bahrein. Varios futbolistas fueron arrestados en 2011, incluyendo a los jugadores de la selección nacional Mohamed Jubail y Ali Said, que fueron condenados a penas de prisión después de sufrir torturas. Están vetados los equipos de Kuwait, Qatar, Arabia Saudita y el propio Bahrein. Otros jugadores de la ultraderecha, como en Ucrania, se han sumado al aplauso de la limpieza étnica o en general en Europa al acoso contra jugadores de África o que practican la religión del Islam. A estas alturas, usted dirá, bueno, eso son posiciones políticas que se deben más al contexto de los jugadores en sus propios países que al fútbol mismo. Y tendrá razón, pero a lo largo de estos casi 2 siglos de fútbol profesional, muchos han hecho un trabajo intelectual para rescatar el componente político de la propia dinámica del juego. En América Latina, por supuesto, Eduardo Galeano, Darcy Ribeiro y Juan Villoro, pero fue en el 25 encuentro del Mediterráneo sobre Albert Camus en 2008 que se invitó a una serie de pensadores anarquistas a escribir sobre fútbol. Todo a partir de la frase de Camus que dice: todo lo que sé con certeza sobre la moral y las obligaciones humanas se lo debo al fútbol. Wally Rosell editó un libro al respecto llamado Elogio del pase. Para terminar esta columna, les leo partes de lo pensado por ellos. El balón no posee poder alguno. El pasador no es dueño del balón, lo tiene solo en el sentido de Proudhon. El pasador sigue siendo el dueño de la acción. Como en una sociedad anarquista es libre de hacer lo que quiera. Sin embargo, no puede existir solo, no puede progresar solo, no puede sobrevivir solo. Aquí es donde entra en juego el principio de ayuda mutua. El pase es un acto altruista en el que la libertad del pasador. Le doy el balón a quien quiero en el momento que yo elija. Depende enteramente de la existencia de sus compañeros. El acto individual de pasar adquiere su único significado por el propósito que cumple para el grupo. Pasar, dar, significa afirmar la confianza en los compañeros. Expresa la seguridad de que usará el regalo del pase en beneficio del colectivo. Esta es la esencia del activismo político. Pasar el balón es esencialmente lo mismo que distribuir un panfleto o pegar un cartel. El activista confía en que quienes lo lean lo transformarán en algo útil. El acto de pasar el balón es la antítesis de un acto nihilista, es un acto creativo. La técnica es indispensable, como en todas las artes, pero sin creatividad no puede haber pase. Las condiciones nunca son exactamente las mismas. Cada pase es único. Contrariamente a la creencia popular, cuanto mayor es el nivel del juego y más fuerte el rival, mayor es la creatividad individual necesaria para el éxito de un equipo. Es el pase inesperado, improbable, imposible, el que libera a los compañeros y hace avanzar al equipo. Es la capacidad del pasador para comprender el contexto de una situación específica, lo que lo convierte en una persona en lugar de un robot. Parte 2, fin de la columna.